Acompáñame. Ya estamos sentados, o nos sentamos un ratito. Leila Gianni, está Janina Lojo, Álvaro Sicarelli. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes, muy bien. Hola, Hugo, ¿cómo andás? Bueno, comienzo con vos, Janina. ¿Qué significa la baja del cepo? Chau al cepo es algo importantísimo porque además de que va a permitir la llegada de inversiones, fuerte respaldo internacional. No es solamente la llegada de los fondos del Fondo Monetario, fue el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciando grandes desembolsos para la Argentina en el corto plazo. Pero más importante es qué va a pasar el lunes. Hugo, el lunes, ¿vamos a poder ir a comprar dólares? Sí, vamos a poder ir al banco y comprar dólares. Siempre que estén bancarizados, ¿no? Siempre que estén bancarizados. Claro, lo de los $100, aclaramos, es si vos vas con pesos en efectivo y querés comprar dólares. Exactamente, pero más importante es, ¿qué va a pasar con el dólar? Porque ahora tenemos bandas. Ya no tenemos más el dólar fijo en un tipo de cambio y sabemos que es un 1%. Ahora va a oscilar entre 1.000 y 1.400. ¿Qué pasará el lunes? ¿Estará más cerca de 1.000 o estará más cerca de 1.400? ¿Qué pasará el lunes? Se levantó el cepo. Janina Lojo, contanos. Bueno, efectivamente, Hugo, se levantó el cepo, por lo menos para las personas físicas, porque obviamente todavía siguen algunas restricciones para las empresas y eso es importante tenerlo presente, pero desde el lunes vamos a poder ir al banco y comprar dólares. Como vos mencionaste, podemos comprar $100 en efectivo, pero desde el home banking no hay más restricciones. Otro detalle importante, sigue el dólar tarjeta, sigue el dólar tarjeta porque no se eliminaron las retenciones del 30% para lo que es... Repasemos esto, por favor. Sí, vamos a repasarlo. Se elimina el límite que había de $200 para comprar. ¿Te acordás del famoso dólar ahorro que monitoreábamos? Bueno, no va más. Tampoco las restricciones que había para comprar si habías recibido algún tipo de asistencia gubernamental. Si cobrabas una ATP, ya todo eso quedó en el olvido. Podemos ir a comprar dólares sin problema. Y restricciones cruzadas que no nos permitían operar de manera simultánea en el mercado financiero, en el mercado único y libre de cambios. Además, importante para los exportadores en este contexto tan importante que Álvaro también nos puede hablar, es se va el dólar exportador. ¿Y qué pasa con la competitividad de las empresas exportadoras argentinas? Y ahí entra en juego el tema, obviamente, de cómo va a ir el dólar a partir del lunes. El parking obligatorio para lo que era tener un activo también se va y se redujeron los plazos para el pago de importaciones, que eso es muy, muy importante para los precios, porque después del dato de inflación necesitamos que sigan bajando los precios y parece que baja el costo. Otra pregunta, ¿se elimina el dólar tarjeta? ¿Qué pasa, Janina? Seguimos con el dólar tarjeta, por lo menos para todo lo que tiene que ver con turismo y pagos con tarjetas de crédito. Se va a publicar una resolución de ARCA donde va a modificarse ciertos aspectos de las retenciones, pero por lo menos por ahora para la compra de pasajes, para las compras que hacemos con la tarjeta de crédito sigue vigente la retención del 30%. Eso es importante. Vemos que dice Lustó, Kicillof fue ministro de Economía, Lustó también. Mira lo que dice ahora. Y yo creo que lo que demuestra tener que ir al fondo es precisamente que no todo marchó de acuerdo al plan, que Argentina otra vez se quedó sin dólares, algo que el gobierno minimizó y despreció a pesar de que un montón de economistas se lo advirtieron. Y lo que fue a hacer fue a buscar un grandote para tener atrás, para pelear con el mercado. ¿Sí? Déjamelo ponerte de otra manera. Pensá que si la sociedad argentina se queda sin dólares es parecido a un pez que tenés en la bañadera que se queda sin agua. ¿Qué pensás, Janina? No, es un análisis interesante. Ahora yo me pregunto otro escenario. ¿Y si el lunes el tipo de cambio empieza a operar hacia la baja? Bueno, no lo sabemos. Algunos dicen la banda cambiaria es 1.000, 1.400. Algunos dicen va a ser un promedio. Otros dicen se acerca a 1.400. Otros dicen guarda que puede estar en 1.200. En 1.300 y algo como cerró el viernes. Depende del comportamiento social. Me parece que esos son los mercados en definitiva y de la confianza que hay con el presidente, con el anuncio, con este desafío, ¿no? Sí, pero ¿por qué te remarco esto? Porque se especuló mucho y se estuvo toda la semana operando en los futuros, dando por sentado un posible ajuste hacia el alza del tipo de cambio. Pero después del anuncio del gobierno, automáticamente el dólar cripto, ese que opera 24 horas, empezó a operar hacia la
baja. Y si tomamos de referencia... el dólar cripto ya está operando a la baja. En este momento no lo monitoreé, pero después del anuncio fue instantáneo, se cayó. Ajá. Y eso te empieza a marcar Opera una el fin de tendencia. semana, podemos chequearlo. Sí, ahora, ¿no? ahora lo Sí. vamos a chequear. Sí. Y eso es interesante, porque imagínate que venimos de tener mercados operando en el tipo... Vamos a sacar del juego al tipo de cambio oficial y al tipo de cambio libre. Vayamos a los mercados financieros, al contado con liqui, que Sí. es el más representativo. Sí. ¿Qué pasa si ese que estaba operando arriba de los 360, 370, de golpe lo tenemos en 1100, 1200? ¿Qué pasó con todas esas operaciones? ¿Qué pasó con todos esos contratos que se cerraron a futuro, dando por descontado que había una devaluación? La inflación no tiene otro destino más que desaparecer, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué puede pasar, Janina Lojo, con la inflación en abril? Contanos. Bueno, Hugo, la inflación en abril viene arrastrando el aumento de los alimentos que ya se dio en marzo y la vimos en el número y cómo impactó. 3,7% fue la variación en marzo. Déjame destacar, hubo un detalle. Ninguna de las consultoras dio este número. Lo máximo era 3%. No hubo nadie que viera venir este dato. Y asimismo tenemos acumulado en lo que va del año 8,6%. ¿Dónde se vio el mayor aumento? Educación, pero también en alimentos. Y en alimentos, mira esto, el tomate. El tomate pasó a tener un aumento del 105,6%. Obviamente todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, hay un factor estacional. La lechuga, 73,1%. Mirá los precios cómo cambiaron de febrero a marzo. Y hay todavía más, porque tenemos la papa 28,2%. Y el dato que todos queremos saber es el de la carne. Se está hablando mucho del tema de la carne. Y fíjate, la carne en promedio aumentó un 7,7%, pero sigue aumentando en abril y es probable que también el dato de marzo impacte en mayo, porque ¿te acordás que la semana pasada hablamos de los alquileres? Y en los alquileres, todo lo que se celebró bajo la ley nueva se ajusta por inflación. Tenemos transporte que ajusta sobre inflación. Entonces en mayo también vamos a ver que el impacto del 3,7 lo vamos a ver reflejado en los servicios. Lo que sí está perfectamente demostrado es que hay dólares suficientes después del acuerdo con el Fondo Monetario con relación a los pesos que hay de disponibilidad en el mercado, con lo cual suponer una cosa diferente que esa no va a pasar, ¿no? Con lo cual yo estoy muy tranquilo, el gobierno está muy tranquilo con esto y hemos tomado una decisión que va a tener un impacto muy grande en la economía de la Argentina. ¿Janina? Bueno, y ahí vamos al tema de cómo va a abrir el mercado y cómo va a tomar el mercado el tema de la flotación. ¿Va a impactar en los precios? Porque en general cuando tenemos un ajuste en el tipo de cambio, ¿qué vemos? Que automáticamente hay ajuste en los precios. Y ahí ya vemos cómo variaron los precios en lo que va del mes de marzo y sigue, acuérdate, primera semana de abril teníamos ya un acumulado entre marzo y abril de alimentos de más del 6% de aumento, cortes con hasta 15%. Un dato interesante en el sur, ¿sabes cuánto están pagando el kilo de asado? ¿Cuánto? Más de 20.000 pesos. Claro, Más de 20.000 pesos. Claro. Ahora, te cambio de inflación a cepo, porque el gobierno finalmente dijo, salimos del cepo. Vos que conocés, sos especialista en finanzas y conocés el mercado, ¿la gente cómo se comporta el lunes con el dólar? Bueno, para vos, lo que vos conocés, las fuentes que tenés, la información. Ahí tenemos distintas posibilidades o distintas aristas. Interesante que hay una salida del cepo para las personas físicas, sí, pero las empresas no están tan liberadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pago de importaciones sigue estando limitado. Y lo que tiene que ver con las empresas y el giro de dividendos recién a partir de 2025 es que van a poder pagar. Entonces, realmente esta medida va a tener un impacto inmediato en la gente. ¿Y estamos a qué fecha del mes, Hugo? Ya estamos llegando a fin de mes, lo cual nos hace suponer de que, por los datos que conocemos, está la gente ya un poco ajustada. Así que parecería como que no va a ser el lunes el día del salto, pero hay que esperar, porque en la Argentina el tipo de cambio siempre te sorprende. Lo importante es ahora esta fluctuación, 1.000, 1.400. ¿A qué valor van a tomar a veces los comerciantes cuando tengan que poner un precio?
para reponer? ¿Lo tomarán más cerca de 1.000 o lo tomarán más cerca de 1.400? Bueno, está claro que, como ayer escuchaba aquí en La Nación Más a Maxi Montenegro y a otros especialistas, ¿no? Un programa muy interesante, allí con Trebú, después Laura Di Marco, hablaban, claro, que hay un dólar conveniente para las exportaciones. Entonces el gobierno no solo tiene el acuerdo con el fondo y a partir de los dólares que ingresan de libre disponibilidad, creo que son 15.000 millones de dólares, ¿no? 15.000 millones de dólares, pero además tenés lo que va a ingresar del Banco Mundial y del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo. Claro. O sea, hay un número muy importante ahí, porque de inmediato, mira, ahí lo tenemos, 15.000 millones de dólares es el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? En lo inmediato tenemos 12.000 millones. En junio llegan 2.000 y adicional para el resto de lo que es este año 1.000. Pero después tenemos unos 6.100 dólares, millones de dólares que van a llegar de otros organismos. Y ahí tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Y un detalle es que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial van a financiar al sector privado, porque parte de lo que anunciaron ayer de los 10.000 y los 12.000 millones de dólares son para el sector privado. No ojalá que el campo pueda liquidar a un dólar mucho más conveniente que el dólar blend al que estaban liquidando y que de algún modo el Banco Central se fortalezca en su economía. Me gustaría que, así como decimos, esto es un paso en la dirección positiva, que digan, cuando nosotros bajamos ingresos brutos en la ciudad, el PRO, nos digan, es un paso en la dirección positiva. Pero no por toma y daca, por honestidad intelectual. Hernán, gracias por tu visita. Gracias a usted. Yanina, muchas gracias. Gracias.